Continuamos un diálogo con Marcos Buró, nacional haitiano, que en lugar de sentirse mal por su nación, él lo muestra con orgullo. Yo soy de Haití, que se ha desarrollado fuera de su nación en base a la educación y que tiene una visión de su país. Marcos, ¿cómo tú ves Haití? Wow, qué pregunta. De verdad, siendo haitiano, que yo crecí ahí y que tuve la oportunidad de irme muy joven de allá, es un poco triste. Yo pienso que es la primera palabra que siempre me atraviesa cuando yo hablo de Haití, porque el haitiano tiene potencial. Evidentemente. Tiene potencial. Es inteligente, sale del país y tú ves que lo hace muy bien. En los Estados Unidos viajamos y lo hacemos muy bien. Pero cuando está allá, hay un problema. Entonces, es triste porque nosotros todavía no entendemos que el trabajo se empieza consigo mismo. Yo pienso que nosotros todavía, yo digo nosotros, no voy a decir el haitiano, sino porque yo hago parte, ¿no? Que tenemos que trabajar juntos, haitianos juntos, para resolver el problema. Porque ¿qué pasa? Muchas veces ponemos la culpa en los demás. Porque de poner la culpa en los demás ya tú no vas a resolver nada, porque tú no sabes que tú tienes un problema. Entonces muchas veces uno inculpa a los Estados Unidos, o lo que sea, o cualquier país del mundo, pero nosotros no empezamos a decir, mira, vamos a tomar acciones para que juntos podemos sacar el país de esta crisis. Yo personalmente, ahorita voy por 14 años viviendo afuera, de manera general. Yo fui a Haití hace poco. Yo nunca de verdad lo he visto así. Yo fui un viernes en la tarde, no había ni una persona en este aeropuerto. Y es ahí que me di cuenta que algo aquí está mal. Está mal. Porque en cualquier provincia de cualquier país que está funcionando no puede no tener gente en un aeropuerto. Sí, donde entran y salen de cualquier lugar del mundo a cualquier hora. De la capital. Entonces Haití también ahí tiene un problema que es de lo más grave con todo lo que tiene, que es el miedo. Uno tiene miedo. Yo, por ejemplo, como haitiano, yo tengo miedo a ir. Entonces, cuando uno tiene miedo de estar en su país, tiene miedo de estar con tu gente a veces, es todo. Porque de decir que hay inseguridad, cuando vemos lo que es inseguridad por población, la situación no es tan mal como es. Porque la tasa, digamos, de mortalidad, cuando tú lo comparas a países como Honduras, El Salvador, de verdad, Haití está bien. Porque tú vas a Cabo Haitiano, tú vas al norte, tú vas al sur. Eso no hay ningún problema, uno camina muy bien. El problema está en la capital. Entonces, precisamente en la capital. En la capital. Entonces, lo que hace la capital es tu puerta de entrada. Entonces, de tener un problema tan grave de seguridad, porque cuando vemos lo que es el costo país, yo trabajé 5 años en la administración pública de Haití como director de facilitación de inversiones extranjeras. Cuando uno ve qué es lo que atrae una persona a un país, el costo país, la primera cosa que sale es seguridad. Sí. Si tú me puedes ofrecer lo que sea, de ventajas, de incentivos para inversión, pero si ahí no me siento seguro, yo no voy. No, porque al fin y al cabo tu inversión es apostando al futuro. Exactamente. Es a la seguridad. Es a la seguridad. Entonces tenemos ese gran reto de cambiar esa percepción de miedo. Porque como te digo, yo tengo miedo, pero no es que es un miedo que Puerto Príncipe está así. Pero si yo voy, digamos, a Cabo Haitiano, si yo voy a otros países, a otros lugares, está bien. Pero hay que ver cómo cambiar este miedo, cómo cambiar que ahorita que las instituciones pueden retomar
como digo, el reinado, porque ahorita uno no cree en las instituciones. Y si tú tienes un país donde su pueblo no cree en las instituciones, ¿de qué me estás hablando? No. ¿Me O sea, entiendes? sí. Entonces es No muy- tienes una nación. no, literalmente. Literalmente no tienes una nación. Y eso, como un ciudadano de allá, da pena. Da mucha pena. Entonces, yo pienso que nosotros hay esperanza. Yo siempre digo que cuando uno... ¿Tú crees que para Haití hay esperanza? Es que tiene que. No, Por ejemplo, ¿cómo si yo es que tiene que haber esperanza? Tiene que haber esperanza. Porque de yo, por ejemplo, estar aquí, yo soy una esperanza. Si yo digo que no hay esperanza, ya el país, ya Sí, el sí, país sí, puede, sí. tú sabes. Entonces, cada haitiano tiene que ser esta esperanza para ver cómo cambiar esto. Y yo pienso que esa primera esperanza empieza por uno empoderarse a sí mismo. Marcus, uno recibe el impacto de ese miedo que tú dices que tiene el nacional haitiano, el haitiano. Uno recibe el impacto del miedo. Claro, claro. Uno lo recibe a través de vínculos, relaciones, de informaciones. Hay digo, ya no muchachos. Y que la prensa vende también, ¿eh? Sí, La sí, prensa, que sí. la prensa está muy a favor de vender este miedo. No lo vamos a descartar. Hay una vez, mi casa, yo tengo amigos de Haití, y hay un muchacho que era el responsable de la seguridad de mi casa, de la seguridad Ya de de mi tu casa, casa. no era realmente, no era de que un guachimán, no, él era responsable de la seguridad de mi tu casa, de mis hijos, de mi esposa, de mis bienes. Ok. Eso te quiere decir que él tenía llave de mi casa, él comía en mi casa, cuando era necesario dormía en mi casa, y mucha gente me preguntaba a mí, ¿tú no tienes miedo? Tú ves. Tú ves. Salvador. Pero es fuerte. Israel es haitiano. ¿Tú no tienes miedo? Digo, bueno, yo le tengo mucho miedo a muchos dominicanos. Ok. Y yo tengo un vínculo ya que sobrepasó Este miedo. tal ese vez. miedo, pero familiar, emocional. Te lo y me preguntan. dice, ¿cómo? Digo, sí, porque Israel también tiene miedo. O sea, Es fuerte. esa vez, o sea, yo le decía, Israel siente lo mismo y tiene información de su familia y de eso. Entonces, yo conozco familia de Israel y yo sé cómo están pensando. Así como yo puedo contratar a un dominicano, contratar también a un dominicano, corro el mismo riesgo que contratar a Israel. Y él tiene la misma actitud. Entonces me parece un poco a lo que tú me estás diciendo, porque lo viví. Yo lo vi, y es fuerte, porque es un sentimiento que va más allá tal vez del acercamiento. Porque cuando tú tienes miedo, ya no te puedes acercar de esa persona. Y como te digo, viendo cifras de un país, cuando hay inseguridad, que es tasa de mortalidad, cuántos muertos por 100,000 habitantes por zona, ahí tú vas a entender Haití. Haití no es tan peligroso como uno lo hace ver, pero tenemos que ver cómo salir el país de este miedo y hacer que la gente se sienta ¿Qué confortable. hacer? O sea, ¿cuál es tu visión de qué hacer con Haití para cambiar ese cuadro? Cuando tú dices, es el país más pobre de América Latina, sin embargo, tiene un alto número de nacionales, de seres humanos. Por tanto, si tiene un alto número de seres humanos, estamos hablando de que tiene un alto número de seres productivos También, claro. y de consumidores. Sí. Ah, no, sí, es un gran mercado. O sea, No, es un gran mercado de consumidores, un gran mercado de productividad. es un gran mercado. Mira, al principio usted lo mencionó, ese reporte que hizo Banco Central. El Banco Central. Uno puede ver las cifras de los intercambios. Yo me sorprendí. Esas cifras me sorprendí también.
viendo cifras así, que estamos hablando de billones de dólares. Yo me sorprendí de que Haití tenía un volumen tan alto de importación desde República Dominicana y de exportación. Pero ¿qué pasa? Ahí me sorprendí también, más. Sí, yo dije, pero y son tantos los productos que salen de Haití hacia República Dominicana y otros lugares del mundo. Sí, lo que pasa entre Haití y Colombia. El textil, por ejemplo, lo que dije, que ahí nosotros, la mayoría de las exportaciones de Haití hacia el mundo es textil, porque tenemos acuerdos comerciales que favorece que empresas extranjeras vayan allá a hacer tener sus fábricas. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve esas cifras de billones, no estamos hablando de millones. Y el dominicano que está en los negocios entiende también que Haití es un gran, pero muy gran mercado y que no solamente representa problema para la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, primero, es que el país tiene que producir. Si tú tienes un país a base de ¿qué? Envío, de importación y que hay cero producción nacional, tú no estás hablando de una economía. Cuando tú ves de cómo vive el haitiano vive mucho de las transferencias internacionales, de lo que le manda. De lo que le manda o de lo que sale de otro país para comer. Pocas industrias. Entonces, el trabajo, después de establecer todo que es la seguridad, hay que tener un plan. Un país no puede funcionar sin plan. Yo siempre digo, es un país que funciona como si fuera un colmado, sin plan. Sí. Sin plan. Hay que tener visión. No pasa a supermercado porque no tiene plan. Y razón por la cual te digo, diga muy bien un colmado. Porque es que no es que el colmado no tiene plan, es que de manera... vive de la cotidianidad, vive del día a día. Del día a día, que tú vas a buscar, cómprame 10 eso. No, el país tiene que tener su plan de desarrollo donde la gente va a decir, mira, a nivel de turismo estamos hablando de esto, a nivel de educación estamos hablando de esto. Cuando tú vives del día a día y tú tienes a tu pueblo ahí esperando, ahí hay que hacerle trabajo. ¿Por qué tanta diferencia, y tú lo expresabas, entre el haitiano en Haití y el haitiano en el exterior? ¿Por qué se organizan? Y yo noto la diferencia incluso en lo siguiente, no tanto en República Dominicana, porque en República Dominicana yo le hice no ahora, hace más de 10 años, analizaba con alguna gente de seguridad lo siguiente, con alguna gente de seguridad. Una vez mis ojos se fijaron en un detalle y pedí estadística para hacer un análisis de inteligencia para alguna gente de seguridad. Y me di cuenta de algo. El nivel de criminalidad en que participan los migrantes haitianos en República Dominicana, a pesar del alto número de residentes, es muy bajo. Me imagino. Yo no me sorprendo. O sea, sí, yo me sorprendí porque por el volumen, o sea, estamos hablando de 1 o 2 millones de nacionales haitianos frente a tal vez medio millón de nacionales italianos. Por poner, tú te encuentras en estadísticas que hay menos criminalidad de la diáspora haitiana que de otras nacionalidades. ¿Y tú sabes qué palabra podría ir con esto también? Que estuvimos desarrollando muy bien hoy. El miedo. El miedo. Entonces, porque el extranjero que va a venir aquí, la mayoría va a tener miedo hasta, tú sabes, hasta el demás. Porque ya sabe que tal vez está en un país, es extranjero, te tiene que cuidar, va a tener miedo. Entonces, y eso no me sorprende. ¿Por qué una diferencia tan grande entre el comportamiento del haitiano fuera, que se desarrolla, se enraiza, echa para adelante, tiene alto nivel de educación, sobre todo la diáspora en Europa, la diáspora en Estados Unidos y en Canadá, tiene un alto nivel de educación, pero un alto nivel de educación, son de la intelectualidad. Sí.
O sea, se destacan mucho en términos intelectuales. Y el pueblo que permanece, se queda en Haití. ¿Por qué esa diferencia? Yo diría que la primera cosa que lo defino es que cada ser humano es un producto de su ambiente, ¿no? Entonces, cuando yo puedo tener esa oportunidad de salir, otros para salir, ya uno no puede ir o quedarse con una mentalidad o una manera de hacer haitiana, porque ya tu ambiente te va a decir cómo hacer las cosas. Literal, el haitiano viaja a los Estados Unidos o cualquier extranjero que va a otro país, ya al entrar te dicen to the left, to the right. Ya tú eres, sin pensarlo, tú vas a ser un producto de este ambiente. Entonces, razón por la que siempre digo que es en el país que tenemos que reforzar esos valores. Es en el país que tenemos que hacer creer a la gente, mira, hay que respetar las reglas. Porque de verdad cuando la persona viaja sabe que tiene que respetar las reglas. Sí. Y a veces uno no lo entiende, no, es así que se hace. Entonces, estando en el sistema, es muy difícil de cambiar. Y yo te lo puedo decir de manera personal. Una de las razones que yo dejé Haití y yo no decidí de regresar por el momento es porque yo no quiero hacer parte de ese sistema. Okay. ¿Qué hacemos con Haití? Cuando digo qué hacemos con Haití, me involucra en términos de la dominicanidad porque estamos compartiendo una isla. Una isla. O sea, somos siameses. Claro. O sea, somos siameses. Por más vuelta que le demos, hay una realidad. ¿Qué hacemos con Haití? Cuando digo qué hacemos con Haití, ¿qué hacemos tú y yo? Tú que eres haitiano, yo que soy dominicano. Es claro, la responsabilidad es tuya. Es mía. La responsabilidad es tuya. Yo puedo contribuir como nación que está al lado, como vecino tuyo, pero yo digo como que al paso que puede. Sí. Yo pienso que la primera cosa, como digo, es de verdad uno sentirse responsable por su destino. Yo pienso que todo empieza ahí. Porque de todas maneras, Haití, si digamos qué vamos a hacer con Haití, Haití no puede decir que yo voy a invadir o, digamos, hacer que República Dominicana sea una carga para mí. El gobierno de Haití tiene que encargarse de su gente. Eso es normal, es vital. Y que Dominicana proteger sus fronteras. Y eso yo siempre digo, yo lo entiendo a 100%. Ahorita, ¿qué hacer? Yo pienso que en el fondo hay que ver cómo uno puede tener razón y trabajar la forma. Es el primer trabajo. Porque a veces yo pienso que a nivel de la forma, del tratamiento, se puede mejorar. Es la primera cosa. Segundo, es de entender los valores de cada persona. Haití no puede decir, mira, que todo está pasando ahorita, yo voy a cerrar la frontera con República Dominicana y no recibir la importación. Todavía no puedes. Tú no puedes decir eso. Pero tampoco República Dominicana no tiene que ver a Haití como solamente un problema. Eso es lo que siempre digo, que uno tiene que ver. Los empresarios no lo ven así. El empresario no lo ve. Tal vez es el pueblo. Es el pueblo. Entonces, ¿qué hacer con Haití? Yo pienso que es trabajar con Haití. Porque ¿qué hacer con Haití? Yo pienso que Haití tiene que ver qué hacer con su país. Nosotros tenemos que ver qué hacer con nosotros mismos. Y uno no puede esperar, porque si tú vas a esperar que República Dominicana, también Estados Unidos, también México, también Canadá, ahí tú te quedas parado. Entonces, mi trabajo siempre veo como, ahorita yo entiendo esa responsabilidad que tengo, es de trabajar con los míos, empoderarlos. Por ejemplo, tenemos un programa que estamos trabajando con la gente de los batalles, tenemos un programa de educación en Haití, donde le estamos dando la facilidad a que ellos se pueden empoderar solo. Porque, por ejemplo, ahorita yo soy un profesional. Uno piensa que alguien puede venir y decirme, Marcus, tú vas a hacer tal cosa. No, ya tengo mi soberanidad. Porque con la educación y con la formación. Entonces, ahí hay que ver cómo tú puedes sacar el país en este momento tan oscuro. Porque yo voy a decir, el extranjero lo quiere al haitiano tonto. Porque de querer, es que una persona en oscuridad
tú le dices negro o azul o verde, no entiende qué es. Pero una persona que sabe te va a decir, hoy no quiero este color, yo voy a traer otro color. Entonces es esto, ¿no? Ese empoderamiento se empieza por sí mismo. Marcus Boró, Un placer. empresario intelectual, da gusto conversar contigo. Igualmente. Porque permite que uno maneje otra visión, maneje otra visión de gente que tiene derecho a un mejor destino. Gracias, no, de verdad fue un placer, porque siempre y si digo... no te vas en los próximos días, me gustaría que habláramos, pero ya propiamente de la parte del mercado haitiano, del comercio, de Haití con el mundo y con República Dominicana inclusive. Sí, no, con mucho gusto, ha sido un placer porque son de temas que me apasiona mucho, y siempre digo, ¿no? de ser un producto de fuera, porque yo llevo mucho tiempo viviendo afuera, y de seguir haciendo el trabajo con mi gente, porque yo entiendo esa responsabilidad de empoderar, de ver cómo podemos salir juntos, pero también considerando a los demás. Gracias, Marcus, a ustedes por la sintonía. Buen feliz resto del día. Mañana de nuevo, Cronómetro Político.